Buenos días, Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Buenos ¿cómo días, están? Buenos ingeniero. días, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos ¿Qué días, tal? ingeniero. ¿Cómo están? Buenos Buenos días, días, ingeniero. buenos días. Bien, comenzaremos, pero apenas somos 36, ¿no? Y estamos registrados ciento y tantos, pero siguen llegando. Ya, a ver. Buenos días también a los que me están escribiendo en el chat, ¿sí? Bien, bueno, yo creo que comenzamos. 43, 44. Bien, vamos a comenzar y voy a guardar la clase también. De colocar pausa en el video y de volver a grabar. He perdido. Que tenemos que hacer a prueba de fallas, ¿no? Entonces me he vuelto a grabar dando el pedacito de la clase, que no ha sido mucho, pero igual, ya lo tienen esto en el Moodle. Está ahí nuestro videíto de la anterior clase. Como les digo, no es el que hemos pasado porque se me ha borrado. Pero tiene lo mismo que he explicado, ¿sí? Porque me he vuelto a grabar ese mismo momento y está ahí por si acaso. Pueden irlo revisando, ¿ya? Bueno, comenzaremos ahora sí. Voy a empezar a grabar en nuestra computadora. ¿No? Bien, buenos días y bienvenidos una vez más a la asignatura de mecánica de fabricación. Y esta vez es nuestra segunda clase, ¿sí? Bien, vamos a hacer un repaso. Miren, este era su futuro si es que ustedes no toman en cuenta bien todo lo que estamos llevando, ¿sí? Negro. Esa era la bibliografía, les había mostrado alguna característica del nombre de los autores, cómo lo deben pedir, ¿es cierto? Habíamos hablado de los dos términos, uno era de manufactura, el otro de fabricación, perdón, manufacture y manufacturing, ¿no? Habíamos definido, o bueno, habíamos citado algunos autores como lo definen, pero ellos ya como especialistas, que son definiciones cortas y un diccionario enciclopédico que está dirigido a aquellas personas que no son o que no tienen que ver con la especialidad de definir manufactura. Pero yo les había aclarado que ninguno de estos es lo que nosotros tenemos que responder, ¿no? Y hasta les había dicho que esta era una pregunta de examen. Bien, esta es la etimología de la palabra, ¿ya? La etimología de la palabra. Un cuidado que aquí les había marcado y que les sigo recomendando, porque en otros paralelos tengo que, fíjense por favor, esta es una U, ¿listo? No vamos a poner manufactura, ¿sí? El que me ponga con O, voy a entender de que no ha venido a clases, de que no ha leído los libros, porque ninguno de los libros que leemos está con O, ¿listo? Bien, bueno, entonces sigamos. Habíamos hablado de una motivación que es respecto de la producción actual en nuestro país y esta que debe ser inmediata y debe ser continua. Ahora, ¿por qué hablábamos de esos dos? Porque miren, la industria como tal utiliza procesos y estos procesos, bueno, son de manufactura, ¿ya? Y deben responder a estos dos criterios, ¿no? Una producción inmediata, una producción continua. Y si queremos ligarlos a algunos términos de taller, como veíamos, la producción inmediata era pues listo para ayer, ¿no? Y la producción continua es a prueba de fallas.
¿Esto qué decía? ¿Y qué hacíamos la analogía? Que es lo mismo para nosotros, ¿sí? Es decir, no he podido presentar mi práctica ayer, puedo presentar hoy, tendría que estar listo para ayer. Eh, Mi internet está fallando, ¿no? A prueba de fallas, ¿no? Entonces, como les decía, de la anterior clase, a mí me ha fallado, ¿sí? Pero como debe ser a prueba de fallas, bueno, vuelvo a grabar, ¿cierto? Bien, entonces miren que esa característica es la que ustedes también deben rescatar. Bueno, me parece una buena analogía, pero el proceso de manufactura, ¿sí? Que vayan ustedes a desarrollar, tendrá que tener esas dos cualidades, inmediata y continua. Bien, habíamos entrado ya a nuestro primer temita y en el primer temita habíamos recopilado todos estos acápites que los vamos a utilizar a establecer cuál ha sido uno de los primeros o de las primeras de los primeros vestigios encontrados de manufactura. Ya habíamos visto que era el taparrabos, ¿sí? Habíamos visto que eran algunas características, algunas cualidades que nosotros tenemos que analizar cada momento, tenemos que ver eh, esto en una literatura extranjera, ¿sí? Pero si nos vamos ya a una parte local, habíamos entendido que en la cultura incaica ya existían también procesos de manufactura, que claro, que nadie los habla, ¿no? Y nadie va a hablarlos porque no hay alguien que haya sacado una historia o por lo menos un referente del proceso de manufactura que se tenía, ¿no? En estos lugares. Entonces ustedes pueden ver que las primeras herramientas o la primera característica de manufactura en estas culturas era la construcción de herramientas. Y por lo general herramientas de agricultura o también herramientas cerámicas, ¿no? Bueno, más que herramientas, utensilios cerámicos, ¿no? Bien, pero esto nos servía porque definíamos que los incas ya habían hablado y he estado revisando un poco de sus formularios que me han mandado al final, ¿sí? Donde ustedes claramente han entendido, pero aquí voy a marcar un poquito la diferencia. Miren, no es que ellos decían la palabra no sirves, ¿no? Tú no sirves para este trabajo. ¿No? Ellos más bien al contrario, ¿cierto? Tus habilidades te hacen mejor para este trabajo. Tal vez de otra forma podemos entenderlo como que no sirve para la otra, ¿ya? Pero la forma de decir las cosas también influye, ¿no? Entonces, en vez de decirle tú no sirves para esto, ¿no? Tú tienes habilidades para esta actividad. Entonces es así que los de agricultura, ¿sí? Bueno, eran más robustos, ¿no? Y en cambio, las personas que se dedicaban a la cerámica, ¿sí? Tenían más destreza y habilidad en sus manos. ¿Esto por qué les hago referencia? Porque hay algunos que me han dicho en sus respuestas una forma muy cruda, ¿no? de decir. Entonces, no es que no sirvan, las personas siempre sirven, ¿sí? Pues, si las máquinas sirven y las herramientas sirven, entonces, ¿cómo las personas no pueden llegar a servir? ¿No? Sirven, ¿sí? Entonces, tengan cuidado también en la redacción. Noten que muchas veces no vamos a poder dirigirnos directamente ya con las personas, sino que lo que va a pasar es que vamos a escribir y ellos nos van a leer, ¿no? Bien, pero esto hacíamos para qué? Para entender que en estos sistemas de manufactura, un economista, Adam Smith, decía que deberíamos trabajar en separar y volver a las personas especialistas en lo que hacen, ¿no? Si yo soy bueno en física, me especializo en física, ¿sí? Es decir, si yo soy bueno en matemáticas, me especializo en matemáticas, ¿no? Si yo soy especialista en alguna rama, me especializo en esa rama. Listo. Entonces, miren, el tener especialistas es lo que marcaba también estos sistemas de manufactura, ¿no? Cómo nacían estos sistemas de manufactura. La inclusión de la máquina de vapor de Henry Watt ayudaba, ¿sí? A que
a que todo el sistema fabril que se estaba organizando ahí y que utilizaba solamente las manos, ¿sí? Y en algún caso también la fuerza de los animales, ¿sí? Era cambiado por esta máquina, porque esta máquina, al ser una máquina de vapor, podía ser utilizada para dar la energía suficiente a todo el proceso, ¿no? Entonces esto habíamos visto y nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? En esta parte en la que nosotros habíamos recurrido a analizar a esta nota histórica de Eli Whitney, ¿no? Donde nosotros podemos ver que este señor, ustedes pueden analizar y pueden revisar un poquito de historia, ¿sí? Se le conoce más por aquel que ha desarrollado la máquina para producir algodón, ¿ya? Y actualmente, bueno, es gracias a ese primer prototipo, ¿ya? Que, bueno, ahora nosotros podemos contar con estas partes del algodón, ¿no? Entonces, miren, este señor, sí, este señor es el que se le conoce por eso. Pero, vamos a decirlo así, era el ingeniero de esa época. No existían, ¿no es cierto?, algunas de estas carreras, ya, pero vamos a señalar esa habilidad que él tenía, ya. Entonces, miren, él fabricaba los mosquetes, pero estos mosquetes, ya, eran algo muy importante, porque, a ver, ustedes fíjense, miren el detalle de la empuñadura, ¿ya? Ese detalle de la empuñadura, lo que era marcar, ¿sí? Marcar la diferencia de un mosquete a otro. O sea, ¿qué les quiero decir? Que básicamente esto identificaba a la familia que estaba utilizando. Esto era como un escudo, ¿ya? Era como el escudo de la familia, ¿no? Entonces, que podía estar en la empuñadura. Bueno, sucede que un mosquete representaba el paso del niño a ser hombre. Entonces, imagínense, miren, un niño, cuando ya cumplía cierta edad, pasaba a ser hombre y le daban directamente el mosquete, ¿no? Porque ya tenía la habilidad y le daban su propio mosquete, bueno, y listo, ¿no? Entonces, miren, que una de las que aquí se puede notar era que este mosquete no era tan solamente un arma, sino que era como una representación, algo muy especial dentro de una familia. Pero marcaba ese paso, ¿no? De niño a hombre. Bueno, entonces, aquí ustedes distinguen, ¿sí? Ese trabajo detallado que a este señor le tomaba un año fabricar un mosquete. Imagínense su proceso de manufactura como habrá sido en ese momento. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que sucede? Estalla una batalla o estalla una guerra en la cual las autoridades que estaban gobernando en ese momento le piden que él construya estos mosquetes porque necesitaban para enfrentarse. Necesitamos 1000 mosquetes. Ah, pero a él le tomaba un año. 1000 mosquetes, un mosquete un año, 1000 mosquetes 1000 años. Probablemente sus generaciones se hubieran seguido fabricando, ¿no? ¿Sí? Imagínense qué hubiera pasado. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían? Pónganse en ese momento. Esto les toma un año. ¿Sí? Y imagínense llegar a producir 1000. Bien, pero este señor acepta el reto, ¿no? Acepta. Entonces, se puede decir que él conoce, ¿ya? Que uno, si nosotros marcamos una diferencia, ¿ya? Voy a colocar aquí esta cruz que va a simbolizar un eje, ¿ya? Va a simbolizar un eje. Y aquí voy a lograr colocar una línea vertical con donde hace contacto el percutor, ¿ya? Miren, esta distancia. Esta distancia no era la misma para todos los mosquetes. Es decir, yo no podía agarrar este percutor, ¿ya? Este percutor, yo no lo podía hacer coincidir con otro mosquete. Era completamente distinto. Y este señor se da cuenta que si quiere sacar estos 1000 en un año, tenía que hacer por lo menos coincidir algunas distancias en el mosquete.
Entonces, por eso es que se le conoce a este señor como el padre de la pieza estandarizada, ¿ya? El padre de la pieza estandarizada. ¿Por qué? Porque él es el primero en decir que si necesita estos mosquetes hacerlos tan rápidos, será mejor hacerlos de una forma que las dimensiones coincidan, o por lo menos que la variación sea mínima. Y tal vez este es el nacimiento de la metrología. Bueno, de forma exacta, ¿no? Podría ser. Este podría ser uno de los padres de la metrología. Pero en realidad se le conoce a él como el que origina la pieza estandarizada. Por eso es importante. ¿Qué es metrología? Simplemente es que ustedes sepan medir, ¿no? Tienen un desfase, tienen una variación de cuánto. Entonces, aprendan a medir. Es cuando ustedes aprendan a medir, ¿sí? Van a poder controlar todo lo que tienen a su alrededor, ¿no? Pongan esto no solamente aquí. A ver, acomódenlo a su rutina. Yo les he pedido fotos de su espacio de trabajo. Ahora, algunos me han mandado, sí, tal como estaba, y me parece muy bien. Me parece bien, han sido totalmente francos, ¿cierto? Pero ahora no se queden ahí. Algunos solamente me han puesto orden y limpieza y punto. Eh, orden y limpieza sí es un concepto muy general. Ustedes sean específicos. ¿Qué cosa van a hacer para mejorar ese plan de o ese? Por ejemplo, no sé, si soy desordenado con mis colores, ¿no? Entonces, bueno, los puedo poner a un costadito por colores, o si están regados ahí mis audífonos, todo eso como me han mandado, bueno, está, ustedes acomódense, ¿sí? Porque un espacio de trabajo bueno y ordenado les va a producir conocimiento ordenado, ¿sí? Si su espacio de trabajo no está ordenado, ya les va a producir también desorden en sus conocimientos. Si utilizan un solo color, cambien a varios colores, les va a ayudar, ¿sí? Les va a ayudar. Muy bien. Bien, entonces miren que este señor es el conocido como el padre de la pieza estandarizada y el secreto que él enuncia, que es el que le sirve para producir estos mil mosquetes, dice que consiste en el conjunto de máquinas que él va a utilizar, pero sobre todo los medidores especiales. Una de estas características es la que nos lleva al conocimiento de nuevo de la medición. ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo puedo medir? Entonces, si bien existen instrumentos generales que nos permiten alcanzar mediciones tan precisas, ¿ya? Como los que ustedes van a ver en el laboratorio de metrología, estos medidores especiales para él eran lo que denominamos ahora plantillas. Porque en aquel entonces tal vez no se conocía lo que era el nonius. ¿Y qué es el nonius? Bueno, ustedes lo van a aprender más allá, ¿sí? Entonces no había esa representación de precisión con décimas, centésimas, ¿no? Entonces es una cualidad, una característica que tienen que ver en este punto del proceso, del producto que ustedes vayan a realizar. Miren que sí se ha podido lograr hacer esto, pero el tema era estandarizar la pieza. Y ahora tenemos bastantes estándares, no solamente de dimensiones, ¿cierto? Y trabajar con medidores especiales. Bueno, sigamos. El otro cambio lo hace Henry Ford con su modelo T, ¿no? Este todavía ustedes lo pueden observar en la Casa de la Cultura de Simón y Patiño, ¿cierto? Ahí está el modelo T de Henry Ford, donde claramente el proceso que él había utilizado, ¿ya? Abarata el costo de este vehículo. Miren, este modelo T llega a costar $500, como un celular ahora, ¿cierto? Bueno, voy a marcarles aquí una diferencia. Estos $500 no tenían el mismo valor que ahora lo tienen, ¿no? Fíjense que en aquel entonces $500 era una gran fortuna. $1 era fortuna, ¿sí? $10 mucho más, ¿sí?
Entonces, estos 500 tampoco no quiere decir que eran pues muy baratos, ¿no? Pero pese al precio existente en ese momento, era uno de los precios más bajos que se tenían, ¿ya? Ahora, ¿cuál aquí la característica? Miren, que él había utilizado métodos, él había utilizado algunos métodos en los cuales podía tener algún criterio, ¿ya? Listo, ya los he silenciado. Él podía tener algún criterio, sí, algún criterio básico, eh, en la forma como se realiza el proceso. Es decir, si quiero producir varias de estas unidades, voy a necesitar varios de estos elementos. Voy a necesitar varias ruedas, voy a necesitar varios faroles, voy a necesitar varias pisaderas, voy a necesitar varios toldos. Entonces hace un estudio de cómo puede seleccionar partes repetitivas del proceso. Y eso es algo bien importante porque si en aquel entonces no había automatización, pero sí habían procesos repetidos. Entonces la forma de tener un proceso establecido le ayudaba bastante. Miren, ustedes ahora encuentren ahora en lo que tienen conocimiento, en las industrias que hay, ¿sí? ¿Qué procesos tienen y cómo se realizan estos procesos? Se van a dar cuenta que absolutamente todo lo que les rodea ha tenido un proceso, ¿no? Entonces miren que básicamente esto es lo que a Henry Ford le marca la diferencia. ¿Qué podemos tomar en cuenta de él? Analizar y estudiar el proceso, ver partes repetitivas, analizar cuál me conviene trabajar primero. Es decir, él se habrá fijado primero en trabajar en los detalles de acabado primero, como parte inicial. No. Si producía una pieza metálica, ¿la habrá pintado ese ratito? No, porque puede ser que en el transcurso se manche, se malogre y demás. Entonces, fíjense que analizar el proceso quiere decir eso. O sea, lo más importante, hacerlo al inicio y algunos detalles de acabado, ¿sí? Dejarlos para el final, ¿no? Bueno, entonces eso para que ustedes vean que Henry Ford ha sido uno de los primeros que ha realizado la inclusión de la línea de ensamblaje, ¿no? La línea de ensamblaje. Y eso va a ser muy importante para nosotros. Bien, sigamos. Ahora sí, vamos a la definición tecnológica de manufactura. Y aquí les pido, por favor, que tomen en cuenta lo que vamos a hablar, ¿ya? Miren, resulta que la manufactura, ¿sí? Es la aplicación de procesos físicos y químicos. Vamos a entender algo. Los procesos físicos engloban muchas características, incluso hasta podríamos decir que no solamente se refiere a lo que ustedes han llevado en física 1, ¿no? Sino que se refiere a muchas características. ¿Listo? Los procesos químicos, de la misma forma, la inclusión de la metalurgia, por ejemplo, ¿eh? Después, algún cambio o cambios de estado, también son incluidos o son tomados en cuenta dentro de la física, dentro de la química. ¿Listo? Bien, ¿para qué? Para alterar la geometría, propiedades o apariencia de un material de inicio dado para fabricar piezas o productos. ¿Listo? Estos procesos también llevan, ¿sí? Máquinas, herramientas, energía y trabajo. Este trabajo, ahí dice manual, pero también puede ser por máquina, ¿cierto? Puede ser de una forma automática. Casi siempre la manufactura se ejecuta como una secuencia de operaciones, ¿no? Entonces comenzamos desde, será la materia prima, será el semiproducto o la pieza que tengo de inicio, ¿cierto? Y tiene ciertas propiedades. Entonces, segundo paso, ¿qué le hago? Entonces tendré que hacer un desbaste. Tercer paso, ¿qué le hago? Tendré que hacer un recocido. Cuarto paso, ¿qué le hago? Entonces, puedo señalar distintas características del proceso consecutivamente. No es la respuesta copiar, es decir, ya les he dicho que la definición de manufactura es esto.
No es la copia de esto la respuesta del examen. Ustedes tendrán que saberlo redactar muy bien, pero aquí en todo esto tenemos que hacer este énfasis. Todo esto, ¿de qué forma debe ser? ¿Qué le falta ahí? Con... ¿Qué le falta? Vamos. ¿Qué le falta? Control. Correcto, ahí está. Muy bien. Control. Todos estos procesos que ustedes vayan a hacer deben ser capaces de controlarlos. Si ustedes no controlan eso, no les sirve. Bien, entonces vamos a subrayar algunas palabras clave para que ustedes las tengan en cuenta. La manufactura, ¿qué es la manufactura? La aplicación de procesos físicos y químicos para alterar la geometría, propiedades o apariencia de un material de inicio dado, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? De manera controlada, ¿sí? De manera controlada. Hasta ahí tenemos dos líneas de definición de manufactura bastante clara. No me estoy yendo a especificar alguna característica, no estoy diciendo que sea con las manos, no estoy diciendo que sea con las máquinas, sino estoy hablando de manera general, que es la aplicación de procesos físicos químicos. Seguramente, cuando ya avancemos más en esto del estudio de la física, vamos a nosotros lograr hablar de la física cuántica, ¿no? Entonces estos conceptos cuánticos seguramente se van a traducir en procesos. Entonces voy a hablar que la manufactura es la aplicación de procesos físicos, químicos, cuánticos, ¿no? Si llego a ver que existe otra ciencia más que me puede representar un proceso, entonces también va a contribuir a esta parte, ¿no? Pero mientras tanto, de manera general, fíjense que si ustedes aplican tan solamente cortar un metal, que ya es un proceso, ¿dónde lo van a catalogar? ¿Dentro de los procesos físicos o químicos? Físico. Físicos, correcto, sí. Ahora, si yo estoy hablando de darle mayor tenacidad, ya, pues decir, aumentar la dureza superficial a un metal, estoy hablando de un tratamiento metalúrgico. ¿Y eso dónde lo voy a colocar? ¿Dentro de los físicos o los químicos? Químicos. Químicos. Entonces miren que cualquier proceso que actualmente lo vaya a utilizar puede ser clasificado dentro de un proceso físico o dentro de un proceso químico. ¿Listo? Y con estos dos, ¿sí? Yo puedo alterar la geometría. Entonces, si tengo una hoja de metal y le quiero cortar alguna figura especial que necesito producirla, bueno, estoy alterando la geometría, ¿sí? Y bueno, ¿cuál era su propiedad de inicio o cuál era su geometría inicial? Toda una chapa de acero, ¿cierto? Entonces miren que a eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a cortar esa lámina, pero no tengo cuidado en las dimensiones? Estoy hablando de que no tengo control. Entonces deja de ser manufactura. Entonces, no se olviden que cuando hablo de manufactura es que yo tengo el control, ¿sí? Ustedes tienen el control. ¿De qué? De cómo estos procesos físicos y químicos alteran la geometría y propiedades del producto que quieren. Miren, de estas dos líneas se puede entender todo el concepto de manufactura de forma clara, concreta, ¿ya? Entonces miren que este es el inicio, pero nuestra definición en ingeniería de manufactura aquí está dada, ¿sí? El momento que ustedes no tengan control, ¿sí? Y eso, fíjense, para toda su carrera. Si no tienen control en el proceso, control en la dimensión, control en el tiempo, control en los almacenes, control
en el flujo de inventario, control en la instrumentación. Si no tienen presencia de control, van a tener bastantes problemas con sus procesos, ¿cierto? Bien, ahora hablemos de su estilo de vida. ¿Tienen control? Bien, eso lo vamos a dejar aparte. Pero fíjense que, ¿por qué no aplicar conceptos de ingeniería a mi vida? Si a la ingeniería le da un sentido bastante bueno, ¿sí? De hecho, en la industria, un proceso de ingeniería bien ejecutado representa cero pérdidas, cero riesgos, ¿sí? Exactitud, precisión. ¿Por qué no aplicarlo a mí mismo? ¿No? Bueno, eso se los digo. Sigamos. Entonces, sin embargo, vamos a hablar que también existen dos campos que ustedes tienen que saberlos definir, ¿ya? Dos campos que ustedes tienen que saberlos definir. ¿Cuáles serán? Miren, en la primera figura que ustedes tienen, pueden apreciar claramente lo que hemos definido. Que tenga un material de inicio dado, pasa por un proceso de manufactura, pero este proceso debe tener un conjunto de máquinas, herramientas, energía y trabajo, ¿cierto? Bien, resultado de esto, saco los sobrantes y desperdicios y claro, sale la pieza procesada. Este esquema es la representación de la definición tecnológica de manufactura. ¿Listo? Esa es la definición tecnológica. Vamos aquí abajo. En este esquema nos dice que la manufactura, ¿sí?, es vista simplemente, miren, tengo el material de inicio, tengo un material en proceso, es decir, que está entrando al proceso de manufactura, pero dice que este proceso aplicado a la pieza de inicio dado, solo le da un valor agregado. ¿No? Solo le da un valor agregado. Y miren que no contempla los desperdicios y sobrantes como aquí, sino que directamente le da un costo a la pieza. Voy a decirlo así claramente. Si este tenía un costo de 10, ¿sí?, aplicando todo el proceso, ahora este menos los sobrantes y los desperdicios, ahora cuesta 100. ¿Sí? ¿Qué le ha dado el proceso de manufactura? Un valor agregado. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, ustedes analicen aquí, ¿sí?, este concepto. ¿Qué tipo de definición creen que es? Esta es una definición económica. ¿Listo? Exacto, porque ahí ustedes pueden ver el costo. ¿De acuerdo? Aquí está el gran problema de nosotros. ¿Ya? Porque uno, ¿sí?, nosotros nos estamos formando a un nivel científico, sí, a un nivel científico, claro, básico, pero comprendemos todo lo que son estos procesos y todo lo que es la ingeniería. Pero, ¿dónde vamos a ir a trabajar? Con aquellas personas que se han animado a poner una empresa y realizar la producción, ¿cierto? Quiere decir que son los inversionistas, los que tienen el capital. Entonces, si ellos tienen el capital, ¿no?, algunos sí son muy estudiosos y de hecho vamos a aprender bastante de ellos, pero otros solamente tienen la idea y el capital. Y hacerles entender a ellos un poco de las características de la máquina, herramienta, energía y trabajo es complicado. Entonces, miren, nosotros lo vemos así, tal como está aquí la de servir, incluso tómenlo en cuenta esto como para el resultado de un proyecto. No les digo un proyecto de alguna materia, sino si ustedes quieren poner su propia empresa o su propia industria, analicen que este cuadrito de la definición tecnológica es un resumen de lo que necesitan. Van a necesitar un material de inicio dado. Necesitan máquinas. Si no hay existentes en el mercado, necesitan alguien que se los diseñe. Aquí ya va su primer ítem. Necesitan un ingeniero que sea capaz de diseñar esta máquina. Si ustedes no tienen las herramientas,
pueden fabricarlas, pueden adquirirlas, pueden ir y pueden solicitar de otro lado. Necesitan energía, ya tienen aquí su primer costo fijo, o sea, cuánto de energía, cuánto de demanda base tienen que tener para hacer su contrato con la empresa de luz y fuerza, o si van a tener generación propia, ¿no es cierto? El trabajo que se va a realizar en todo esto. Este material de inicio no voy a producir sonito, ¿sí? De hecho, ustedes saben, incluso hacemos la analogía con las imprentas. Las imprentas nos cotizan por miles. Mientras más aumentemos el número, nos sale más barato. Entonces, este material tendrá que estar en stock. ¿Hablamos de qué? Necesito almacenes, necesito flujo de inventarios activos. Entonces, miren que aquí ya estoy hablando de un gran diseño que puedo realizar. Los sobrantes y los desperdicios, analicemos esto. ¿Qué hago con esto? Tengo que saber cómo llevar a un lugar o cómo volverlos a utilizar. Vamos a un caso específico. Si nosotros hablamos de un tallado de engranajes, ya vamos a tener bastante viruta. ¿Y qué hago con esta viruta? ¿Qué podrían hacer con sobrante y desperdicio? A ver, ¿qué me dicen? ¿Alguna idea? ¿Fundirlo? Podría ser ¿Claro? el paso de la fundición, ¿cierto? Entonces, llevar, si son restos de metal, siempre se pueden volver a aprovechar, siempre se pueden volver a utilizar. Listo. Bien, pero miren, voy a tener la pieza procesada. Ustedes tendrán que disponer de un espacio suficiente con decir, lo he botado a la basura. Esa basura en algún momento está llegando también a ser parte contaminante. Está siendo depositado en algún lugar. Es decir, no es que estamos eliminando la basura. La basura tiene que pasar por un trabajo de reciclaje, ¿no? Bien, en algún momento les voy a compartir una foto en la que les muestro si realmente es o no es un buen trabajo el que estamos haciendo en el mundo, ¿no? Bien, y ahí hablo de la pieza procesada. Entonces, miren que este esquema a ustedes les sirve como parte de ingeniería para hacer un proyecto grande de que ustedes quieran innovar, que ustedes quieran realizar, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen un resumen clarito, ¿sí? De todo lo que necesitan. Cada materia que ustedes están llevando les está contribuyendo, ya sea a cómo organizar este material de inicio, almacenes, como les decía, ¿no? Stock, inventarios, demás. Maquinarias, a hacer resistencia de materiales, sé también seleccionar equipos, sé normalizar esto, herramientas, energía, ¿no? Y bueno, van a obtener esto. Pero, basándonos en esto, esto sería una traducción para hacernos entender afuera, ¿ya? Entonces, si hablo de un ingeniero con otro ingeniero, seguramente van a forma tecnológica. ¿Cuánto estás invirtiendo en maquinaria? ¿Qué porcentaje le estás asignando a tu consumo de energía? ¿Solo utilizas luz eléctrica energía eléctrica o también utilizas gas? ¿Cómo estás haciendo esto, no? Entonces, ¿qué haces con la cantidad de desperdicio? En cambio que a un economista o a un gerente de la parte administrativa, se le deberá hablar pues de que bueno, el proceso de manufactura tiene un costo promedio de tanto, ¿no? Y vamos a lograr, si usted quiere obtener este costo en la pieza, tiene que hacer que mi proceso de manufactura tenga el valor en maquinaria, herramienta, energía y trabajo de tanto, ¿no? Miren que esta sería una traducción. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué este proceso de manufactura que está definido económicamente, ¿sí?, no conlleva sobrantes y desperdicios? ¿Por qué? Ingeniero, tal vez es porque todo es dinero. Ingeniero, tal vez es porque todo es dinero. Porque todo es dinero. Si desperdiciamos material, porque todo es dinero. Si desperdiciamos material, estamos desperdiciando dinero también. Miren, esa es una muy buena apreciación. Quiere decir que estos sobrantes y desperdicios, ¿ya?, están inmersos dentro de estos. ¿Listo? Entonces, miren que esos sobrantes y desperdicios en algún momento se pueden aprovechar. Pero en la definición económica no hay tal.
No hay eso, ¿sí? No hay eso. Directamente nosotros le sumamos estos sobrantes y desperdicios a este costo. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? Que si yo tengo un elemento, ¿sí? Si yo he comprado un elemento, me están cobrando incluso por los sobrantes y desperdicios. ¿Por qué? Porque la industria no puede perder, ¿ya? Entonces, habrán cuantificado todos sus materiales, pero no nos dicen, de aquí vamos a cortar este pedacito y de ahí menos eso le estamos entregando. No, y alguien va a cuantificar y va a pedir un detalle. Por ejemplo, si uno se compra, tengo aquí un ejemplo, mire, tengo este mouse, ¿ya? Por ejemplo, yo le pediré al fabricante y le diré, a ver, de este mouse deme su hoja de procesos y dígame cuánto de plástico realmente ha utilizado y cuánto me está cobrando, y que nos van a hacer caso. No, para nada, ¿no? Entonces, pero dense cuenta que ese material, ¿sí? El desperdicio también está considerado aquí, ¿ya? Pero miren que esto es bastante simple, ¿sí? ¿Qué hace aquí la manufactura? Solamente dice que le da valor agregado, nada más. Ese valor agregado para nosotros se traduce, ¿sí? En lo que hubiéramos dicho, esto era una masa de plástico amorfa. Y esa masa de plástico ahora, ¿sí? Tiene dimensiones, tiene cualidades y tiene incluso actuadores con los cuales yo puedo manipular ciertas condiciones de conectividad. ¿Ve? Bueno, es un conjunto, pues, de máquinas, herramientas, energía, pero para economía solamente es un valor agregado, ¿no? Listo. Entonces, yo puedo hablar de características. Mi mouse es de conexión inalámbrica con una conexión Wi-Fi de última generación, ya no es Bluetooth, ha mejorado esto, pero para los economistas solamente es, qué bonito, le has agregado más valor. Este celular resiste agua, tiene un grado de protección IP65, IP68. ¿Cuál es el IP68? ¿Qué resiste? ¿Nada? 68 kilopascales. 68 No, kilopascales. el grado de protección IP, sí, significa la protección contra agentes externos, ¿no? El IP68 soporta chorros de agua a 2 metros. Entonces, chorros de cascadas a 2 metros, por ejemplo, mi equipo soporta. Bien, está muy bien, pero para economía solamente es, qué bonito, le has dado un mayor valor al activo, al producto, ¿no? Entonces, miren que esa es la contrariedad entre una definición tecnológica y una definición económica. Ojo, siempre van de la mano, ¿ya? Bien, entonces ya saben ustedes y tienen ahí claramente estas dos definiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? De acuerdo. Vamos, sigamos. Ahora veamos la empresa de manufactura. Miren, voy a tener una visión antigua y una visión moderna. A ver, vamos a ver. Ya tenemos claro qué es la manufactura, ya tenemos en cuenta todo lo que engloba máquinas, herramientas, energía, trabajo, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo se organiza esto? Y a eso se refiere la empresa de manufactura. Una visión antigua, una visión moderna. Veamos. Yo les voy a mostrar la visión antigua y en muchas empresas, como aquí les he puesto, ¿sí? En muchas empresas, resulta ser también la actual. No estoy diciendo en todas, pero en muchas sí resulta ser también la actual. ¿Ya? Veamos. Miren. Tenemos un cliente que es el que nos hace el pedido. Es decir, volvamos a los inicios. ¿Cuál era la necesidad de habernos hecho un taparrabos siendo nosotros de las cavernas? ¿Cuál era? ¿Esta era la moda? Proteger las partes del cuerpo que sean delicadas. Las partes del cuerpo que Exacto, sean muy bien. delicadas. Necesitábamos protección, nos sentíamos vulnerables de esas partes que hemos protegido, ¿cierto? Entonces, y eso básicamente es una necesidad. En este caso, las o los productos son diseñados en base a una necesidad.
no es que hoy me despierte y diga, hoy voy a diseñar un ascensor de 56 niveles. No, ¿sí? Entonces viene de una necesidad. Esa necesidad tiene que estar englobada, ¿sí?, dentro de mi contexto. Estoy hablando de la industria en la que trabajo, ¿cierto? Si yo trabajo en una industria de alimentos, bueno, mi contexto son los alimentos. Entonces de ahí viene una necesidad y ese es pues el cliente, ¿no? Bien, entonces el cliente, ¿sí?, va a pasar tal vez por un concepto para mostrarle a él, ¿cierto? Entonces el cliente va a ir va a decirle, necesito este elemento. Entonces nosotros como primera instancia vamos a decirle, a ver, más o menos usted, ¿qué es lo que busca? El cliente dice, yo quiero transportarme. Bueno, quiere transportarse. A ver, más o menos le gustaría, más o menos así como este elemento, así una tabla con ruedas y así más o menos le dibujamos, ¿no? Y miren que estoy haciendo la parte del diseño conceptual. Listo. Probablemente el cliente lo acepte. O tal vez no, igual seguimos aquí, volvemos a hacerle ya también otro, ¿no? Él nos puede decir, ¿qué pasa si llueve? No se preocupe, le vamos a poner aquí un toldo, ¿no? Y aquí también le vamos a poner alguna otra cosa. Fíjense, le paso a decir eso al diseño, o le paso a decir al cliente, el cliente me dice, pero los colores no me están gustando. Bueno, pues, entonces agarro otro más y voy combinando así, ¿no? Y bueno, finalmente el cliente tal vez acepta y está de acuerdo. Si está de acuerdo, listo. Pasamos a un siguiente punto donde ya entramos al diseño del producto. Y ese diseño del producto, ¿qué engloba? ¿Qué engloba? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Los detalles que va a tener el producto. Los detalles, muy bien. Sobre todo las dimensiones, ¿ya? Y esas dimensiones, ¿cómo van? Con cálculo, ¿sí? O sea, yo tengo que calcular, bueno, si este cliente quiere un material que sea capaz de resistir y adaptarse fácilmente a las condiciones de su entorno, ¿cómo es su entorno? ¿Es frío, caliente? ¿Trabaja con carga? ¿Cuánto de carga levanta? Se debe manipular rápidamente por niveles, cada nivel qué altura tiene, ¿no? O qué tiempo de duración, en cuánto tiempo, parámetros que nosotros necesitamos para dar dimensiones. Entonces, tendremos que hacer algún tipo de cálculo y ese cálculo tendrá que estar respaldado con los planos, claro, ¿no? Entonces los planos me van a llevar a cabo las dimensiones, ¿ya? A ver, un paréntesis. ¿Ustedes se han enterado del nuevo material de la carcasa del iPhone o no? ¿Con qué tipo de material se va a realizar? ¿Nadie? Es interesante esta parte de los teléfonos y les recomiendo también que ustedes vean alguna característica. O sea, tal vez simplemente para ver y decir qué bonito, ¿no? Pero lo que aquí deben rescatar es cómo la tecnología está cada vez está en mejora, ¿no? Por ejemplo, una de estas carcasas está hecho con material aeroespacial. Pero, ¿para qué? ¿Para qué material aeroespacial? Imagínense. ¿Cuál será la ventaja de ese material aeroespacial? Entonces, claramente es esto, que cuando nosotros estamos hablando de material aeroespacial, ellos deciden colocar eso porque el teléfono con con ese nuevo procesador que tiene y con la resolución de pantalla que llega a marcar, ¿sí?, una frecuencia, ¿sí?, especialmente los gamers deben saber esto, 144 Hz, ¿no?, como base, ¿sí?, calienta bastante. Entonces necesitan un material que sea capaz de extraer el calor rápidamente. Y el material aeroespacial es uno de esos. Se acomoda a temperaturas bajo cero rápidamente y se acomoda a temperaturas muy elevadas. Entonces miren que nos va a ayudar en ese sentido, ¿no? Entonces son características
que puede venir inmersas dentro del material. ¿Para qué me va a servir el material? Porque voy a tener que buscar un proveedor y ese proveedor me va a tener que dar las características y la disponibilidad del material. Necesito tantos metros cuadrados de lámina de material aeroespacial en tal espesor, ¿no? Bien, entonces suponiendo que ya hubiéramos acabado con las dimensiones, vamos a la preparación de la producción. Listo, ya sabemos. Entonces miren que una vez que ya tenemos la característica del material, ya sabemos cómo utilizarlo. Es decir, vamos a otro caso. Si yo digo que voy a utilizar titanio, ¿ya? ¿Podré utilizar una sierra de cortar para acero? ¿Qué dice? Sí, no, ¿por qué? Repito, si yo tengo el material, ¿no? Y este material es titanio, el material no sé si ustedes lo conocen, pero el titanio es uno de los más que se ha ido revolucionando en estos últimos años, utilizamos bastante, es bastante resistente, más que el acero. Pero ¿cómo serán sus herramientas para manipular esto? Es decir, yo no puedo agarrar una sierra dentada que era destinada para acero y puedo empezar a cortar titanio. No, no voy a poder hacerlo. No le voy a afectar. Mi sierra va a quedar rota antes que el material. Miren que ahí el mensaje que les quiero dar es que con este material yo necesito sus herramientas. Ah, y eso es pues preparación de la producción. Un caso más simple. Mi maestranza solo realiza trabajo en acero negro, que llamamos, el acero comercial. Pero hay una empresa de alimentos que me ha contratado. Entonces, de alimentos tienen que ser inoxidable. Si yo utilizo las mismas herramientas de acero negro para el trabajo inoxidable, está muy mal. Voy a contaminar esta placa inoxidable y lo voy a oxidar. Imagínense, lo que es inoxidable se llega a contaminar. Jamás debe haber el contacto de una herramienta que trabaja con acero negro con acero inoxidable, por si acaso, ¿ya? Entonces a eso se refiere la preparación de la producción. El acero negro con el acero inoxidable no se puede ni mirar. Entonces ustedes tendrán que preparar otra maestranza o simplemente hacer una limpieza exhaustiva y cambiar las herramientas y demás, ¿no? Listo. Bien, después de eso podemos hacer una planeación, ¿no? Entonces, primero voy a hacer las partes más gruesas, el bastidor, y luego empezaré a ponerle los ejes para las ruedas, luego empezaré a ver la parte de los logos o de la parte de inclusión del espacio al interior que voy a tener, luego pues pasa en el embarque, ¿ya? Miren, ¿qué pasa en el embarque? Debo saber cómo despachar el producto, ¿no? O sea,
Si es un vehículo, ya debo saber qué características debe tener. Para que me comprendan un poco más del embarque. ¿Qué pasa si mi diseño, lo que he englobado era pues eh, cristal? Eran elementos de cristal. ¿Qué pasa si son vasos, platos? Porcelana. ¿Qué pasa si mi industria hace esto? Vidrio. ¿Qué pasa si tengo esto? Entonces miren que el embarque sí pues toma bastante atención. ¿Por qué? Porque debo hacer llegar hasta el lugar donde voy a entregarlo, de forma que mi producto no llegue destrozado, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, todo esto, sí, todo esto es una visión antigua y es una visión actual también. Miren, aquí me parece que si ustedes analizan más, el detalle de esta visión, ¿sí? Es de esta forma, ¿ya? Es de esta forma. Entonces, miren, una de las características del proceso de manufactura que se lleva a cabo es del cliente, pasa por el diseño conceptual, es decir, pasa por cada uno de estos. Yo le voy a colocar algo. El diseño conceptual básicamente es nuestra primera entrevista con el cliente. En tiempo. ¿Qué tiempo ustedes creen que nos demora? Tal vez unos 15 días, ¿les parece? 15 días, ¿ya? Ustedes van a saber que son 15 días. Listo. El diseño del producto. ¿Cuánto tiempo me toma ya empezar a dimensionar una ingeniería, un proceso de ingeniería, ¿no? Tal vez 5 días. Le vamos a poner así, 5 días. La preparación de la producción, es decir, ir y empezar a buscar las herramientas, proveedores, todo eso. Si tengo que hacer un cambio drástico, bueno, le pondremos que sea 25 días, ¿de acuerdo? 30 días también, ¿no? Una planeación del proceso. Esto se puede hacer rápidamente porque seguramente ya hay bastante experiencia, ¿no? Y si no, la investigación, probablemente esto sí nos lleve un poco más. Vamos a ponerle 10 días, poner un. Y el llevar a cabo ya el procesamiento, ¿sí? Ya puedo decirle que va a ser unos 30 días. El control de la producción, después de que he ejecutado, ¿sí? Tendré que controlar toda la producción. Entonces aquí le puedo colocar que si me ha tomado 30 y son máquinas las que producen, por lo menos me tomaré 15, porque no se olviden que esto del control de la producción es medir o comprobar ciertas dimensiones que las puedo hacer manualmente, ¿no? Y finalmente el embarque, ¿sí? De toda esta característica, unos 30 días, ¿ya? Si ustedes hacen una suma, vamos a ver, miren, aquí tengo 45, aquí tengo 75, 85, 86, lo voy a dejar en 85 para que sea más fácil, 90, 110, 125, 130, 131 días, ¿no? Miren, ahí tengo 131 días, ¿listo? Los procesos de manufactura son a veces hechos por año, a veces hechos por semestres, a veces hechos por trimestres, de acuerdo a la producción que tengamos. Por ejemplo, si mi producción es continua, yo puedo planificar 4 trimestres en un año y está bien. Puedo planificar 2 semestres de producción. Puedo planificar gestiones o tiempos de producción. Por ejemplo, en la producción de la caña de azúcar, ¿sí? Se espera que la caña crezca, pues, sino que vamos a procesar, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo se aprovechan muchas cosas como hacer mantenimiento y demás, ¿ya? Pero fíjense, estamos hablando de esto. Y después de los 131 días, bueno, el cliente lo tiene. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cómo ustedes pueden planificar también este proceso? Estos 131 tiene una cotización para ustedes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien, entonces, miren, lo que ahora vamos a hacer es un trabajo en grupos, ¿ya? Donde ustedes me van a conceptualizar, sí, me van a conceptualizar de esto de lo que hemos ido viendo, me van a decir cuáles creen que sean las desventajas, ¿ya? Ustedes van a discutir un poquito, yo los voy a separar en grupos. Uy, vamos a hacer como unos
7, 8. Vamos a hacer 10 grupitos. En cada grupito va a haber de 7 a 8 participantes, ¿ya? Y simplemente le voy a poner, ustedes tienen que aceptar nada más y van a irse a trabajar con su grupo. En este grupo, ya en este grupo lo que van a hacer, sí, es sencillamente, a ver, ahí, a 6. Sí, creo que a 6 participantes es exacto. En este grupo lo que tienen que hacer es decirme las desventajas que presenta esta característica de llevar a cabo el proceso de manufactura, ¿ya? ¿Qué características son las que ustedes ven como desventaja? Desventaja, ¿listo? ¿Y qué harían para mejorarlo? ¿Ya? ¿Qué harían para mejorarlo? ¿Está claro la pregunta? Ingeniero, ¿puede volver a repetir, por favor? Claro. Miren, del proceso que nosotros hemos visto de esta visión antigua de manufactura, toda esa forma escalonada, ¿sí? Quiero que ustedes en grupo debatan, ¿sí? Y me digan cuáles son las desventajas que le ven a esta visión antigua y actual de manufactura. Y qué se les ocurre para mejorar eso. ¿De acuerdo? Entonces eso les voy a dividir. Nos va a tomar esta actividad como 5 minutos. Ustedes van a hacerle clic a aceptar y después de los 5 minutos yo voy a volver y les voy a hacer volver. O sea, ustedes no tienen que hacer nada más. Cuidado con salirse. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vayan aceptándose en sus grupitos. Ya, yo voy a ir visitando grupo por grupo y me voy a fijar si están trabajando o no. ¿De acuerdo? Vamos. Listo, empiecen a aceptarse, por favor. Hola. Hola, hola, chicos, trabajaremos. A ver, propongámonos ideas a ver cómo podemos hacer esa parte. Características hay que buscar. O de características, desventajas, ¿no? Para el proceso Desventajas. antiguo. Desventajas. Que pensemos que son desventajas. Chicos, están pensando. Hola compañeros. Sí, sí, que cada uno proponga una idea, muchachos. ¿Me escuchan? No sé si mi micrófono funciona. Sí, se escucha, se escucha. Yo estoy proponiendo una idea en el chat. Ya, yo también estaba pensando entre la demanda del producto que estaban sacando en la antigüedad, no sé si sería esa una desventaja. ¿Cómo? ¿De nuevo puedes repetir? La demanda de un producto, digamos, que sacaban con la manufactura.
¿Y por qué no están trabajando aquí? Inge, por el chat estamos hablando, Inge. Mm, Si tienen la posibilidad de hablar por micrófono, sería bueno, ¿no? Bien, aquí les voy a dejar el formulario en el chat para que ustedes llenen sus respuestas, ¿listo? Yo voy a seguir visitando los otros grupos y les dejo esto. Cada uno de ustedes tiene que llenar, ¿listo? Si gustan, en la última pregunta hay una fotito que ustedes le pueden sacar a su cuaderno, ¿no? Tal vez de una forma más práctica, ¿ya? Gracias, ingeniero. Ya, gracias. Listo, sigan. Chicos, tenemos que proponer también mejoras para las desventajas, como ha dicho el ingeniero. O sea que de cada desventaja que hemos propuesto tendríamos que también tener una mejora. ¿Qué mejora podríamos implementar a esa desventaja?
Bien, creo que ya estamos todos de vuelta. Algunos no han vuelto. Bueno, entonces, miren, al ir por los grupos, lo que me gustaría es siempre encontrarles hablando. No utilicen mucho el chat porque de tal forma ustedes pueden hacerse escuchar. Miren, en todo lado, precisamente en sus nuevos trabajos, cuando ya estén en alguna industria, hablen, ¿sí? Es mejor hablar. Si pueden, hasta enciendan su cámara para que ustedes se conozcan. Lo que tienen que buscar ahora es tener una relación con el compañero que les haya tocado trabajar, ¿cierto? Bien, entonces, bueno, voy a continuar con esta partecita. He ido leyendo algunas de las respuestas, he ido escuchando algunas de las respuestas y miren que es bastante interesante lo que ustedes proponen. Y me hablan de que podrían unir el departamento de diseño conceptual con diseño del producto. Podría ser una posibilidad. Me dicen, podríamos hacer lo mismo que Eli Whitney, trabajar con plantillas. Perfecto, me parece muy buena idea. ¿Listo? Bien, miren, esta es la dinámica que más o menos vamos a tener por clase, ¿ya? Yo les voy a exponer un caso y ustedes tendrán que trabajar en grupo, ¿sí? Así de esta forma. Claro, voy a ver de mandarles más antes tal vez el formulario, ¿ya? O de agilizar eso de alguna forma, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo les voy a dar un tiempito más para que llenen. Sin embargo, la clase quedaría aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna? Ingeniero, Sí, adelante. se me ha apagado la computadora y no he podido regresar a mi grupo, era el grupo 8. ¿Puedo igualmente llenar el formulario? Si estabas hasta que hemos tenido el formulario, claro, pero No, no me ha sí, llegado nada. sí, pues no, lástima, qué bacana. Vamos a ver la siguiente de que estés a tiempo, ¿ya? Han habido dos o tres que no han llegado, ¿no? No han llegado. De todas formas, para los que estaban presentes en la clase, me imagino que pueden ser capaces de llenar esto. Pero a ver, esperen un rato. Eh, espérenme. Ahora sí me estoy llevando esto. Vamos a colocarlo. Ya aquí les voy a colocar a toditos. ¿Quién me ha hablado ahorita? Marcelo Tudela. Marcelo, ahí está. ¿Alguien más que necesite este formulario? Gracias, Inge. Inge, sí, yo necesito el formulario. He salido de mi grupo y al entrar se ha salido del formulario y no sé cómo volver al formulario. ¿Ya? ¿Quién es? Sin del Bernal. Sindel. Buenos días, ingenieros. ¿Será que me puede enviar, por favor, el link? El de mi igual se ha salido. Calánico y Sara Hilda. Sindel. ¿En qué grupo estaban? Inge en el 9, creo. No me he fijado. Mm, mm. Bien, lo que a mí no me gusta es la mentira, pero ahí está, si pueden, ahí está en el chat, está público. Bien, y
pero analicen eso. Yo he visto de algunos que han entrado muy tarde a clase, ¿no? ¿Vale? Bien, pero listo. ¿Alguna consulta más que tengan? ¿No? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Ingeniero, perdón la molestia. Mi internet se entrecortó y no sé si le llegó mi formulario. Tal vez podría haber la opción de que pueda revisarlo, ingeniero, por favor. Miren, tengo que... Ahorita va a ser un poco complicado que me esperen y que lo veamos, ¿no es cierto? Escríbanme personalmente, ya escríbanme personalmente y yo les aviso. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero, muchas gracias. De nada. Bien, bueno, entonces la siguiente clase vamos a ver cómo continúa esto, ¿sí? Porque hay una alternativa a todo lo que hemos visto. Bueno, entonces vamos a ver eso, ¿no? Yo les agradezco una vez más por haber venido y bueno, nos vemos el día martes. Que les vaya bien. Hasta la siguiente clase. Adiós, adiós. Hasta luego.